Listo, muy buenos días chicos, bienvenidos. Entonces el día de hoy ustedes van a tener como tal, vamos a hacer una sesión de repaso de toda la temática que hemos visto hasta el día de hoy para que pregunten y aprovechen. Por favor, entre hoy y mañana vamos a hacer una temática de principalmente repaso de todo lo que hemos visto en el periodo, enfocado a el examen que se realizará el día viernes. Listo, el día viernes en este horario. Ya se ha establecido de 8 a 10 de la mañana. Entonces, ustedes van a tener que realizar el examen de correspondiente a la materia de ciencias naturales. ¿Listo? Entonces, ya con base en eso, nosotros vamos a establecer y realizar un repaso general en pos de que ese examen nos quede bien para todos. ¿Listo? Recuérdenme ahorita al final de la notificación sobre nuevamente el horario del examen para aquellos que ingresaron tarde. Esto les recuerdo, por favor, también dejar su nombre en el chat para la asistencia del día de hoy. Listo, entonces con base en eso nos vamos básicamente a estudiar qué va a entrar en el examen del primer periodo. En el examen del primer periodo, lo que son ondas y sus propiedades se ingresan. ¿Listo? Entonces, en ese caso vamos a hablar nosotros de qué tipos de ondas hay. No va a ser un examen complicado, no es, sino que simplemente lo primero que me interesa a mí, y como les he dicho a todos los chicos de los diferentes cursos, la primera etapa es simple. Lo primero es un concepto. ¿Listo? En el concepto que va a estar, por lo menos, ¿qué es una onda? ¿Listo? Entonces aquí van a tener el espacio en blanco y acá van a tener diferentes opciones de respuesta: A, B, C, D. ¿Listo? De esas opciones de respuesta usted debe buscar la que más se encaja a su parecer con la descripción de una onda y la va a seleccionar. Listo, no hay necesidad de que sea de respuesta abierta, no va a tener que llenarla con sus palabras, sino que ya va a escoger una de las que está aquí. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues la recomendación principal, entonces, es la misma de siempre: leer muy bien. Así como en las pruebas CITRES. Entonces, al leer muy bien, que habrán pequeñas palabras que pueden cambiar la connotación. Entonces, por favor, lean muy bien y escojan la indicada. ¿Listo? Entonces, en este caso no va a haber, de las ondas no hay gran cosa. Les recuerdo principalmente entonces que una onda es un movimiento oscilatorio continuo en el cual tengo esta diagramación. ¿Listo? Se dice que es un movimiento periódico porque el mismo movimiento se repite a lo largo del tiempo. Entonces, si ven, primero sube, luego baja, primero sube, luego baja. ¿Listo? Y se repite así hasta que la onda desaparece. Las propiedades de la onda son claras. Ella tiene, de acuerdo a los puntos en los cuales se propague o a las formas como se propague, yo puedo hablar de ondas, recuerdan, ondas transversales, tal cual como le dejamos ahí, que van en un sentido o en el sentido Y creciendo. Ondas longitudinales que van transversales, es decir, que se mueven en el eje X, que serían como así, como una serpiente ondulando sobre el pasto, imaginen. Y la onda transversal es como ese movimiento de la cuerda que veíamos que sube y baja, sube y baja. Esas son las ondas. Tenemos además de eso ondas mecánicas, que son las ondas que requieren un sistema físico para moverse, como por ejemplo las ondas de sonido, las ondas térmicas, son tipo de ondas que requieran de un sistema gaseoso, un sistema líquido, un sistema sólido para propagarse en el medio. ¿Listo? Las que además de eso se pueden propagar en el vacío se llaman ondas electromagnéticas, y esas también las vamos a tener. Además de eso tenemos también las ondas que son unidireccionales, van en una dirección, bidireccionales que pueden ir en dos direcciones al tiempo, o tridimensionales que pueden ir aleatoriamente en cualquiera de las tres dimensiones. ¿Listo? Comúnmente las tridimensionales son el sonido y la luz. ¿Listo? Hasta ahí estamos. ¿Qué otra cosa tomamos en cuenta? La distancia que tenemos entre cresta, esta parte de aquí arriba se conoce como cresta. Si lo recuerdan, las partes más altas de la onda son las crestas. Las del nodo son acá. Y
Los valles son los que están abajo. Son las partes más pequeñas o el punto de inflexión bajo de la curva, ¿listo? Entonces tenemos aquí arriba, entre cresta y cresta, hay una distancia. Yo la voy a conocer como lambda, longitud de onda. Esa misma distancia está entre nodo y nodo, ¿listo? Donde se repite el proceso. Y valle tenemos la misma lambda. Esa lambda nos da las propiedades de la nota o el timbre o el tono en el cual suena un sonido o una onda, valga la redundancia. ¿Qué tipo de onda es? Depende de su lambda. ¿Listo? ¿Qué tan fuerte es? Depende de su amplitud. Y la amplitud de una onda la tenemos aquí. ¿Listo? ¿En qué tan alta es con respecto a la posición de equilibrio? Con respecto al cero, ¿qué tan alta es? Ondas pequeñas, baja amplitud, bajo sonido. Ondas más altas, alta amplitud, alto volumen. ¿Listo? Es que estoy diciéndolo con respecto al sonido, que es el más fácil de equiparar aquí. ¿Listo? También ahí tenemos los procesos de, cuando hablamos de las ondas de refracción, difracción, y la parte en la cual ella ingresa por un pequeño orificio, se curva y se expande al otro lado. ¿Listo? Esos son los fenómenos que vamos a estudiar. Entonces, ¿a qué los invito en este sistema? Simplemente tienen que o repasar el recurso o ver el video nuevamente, que ya todo lo que está aquí va a estar contenido en el examen y no va a haber ninguna sorpresa. La inducción a la corriente eléctrica y el efecto magnético es un tema mucho más fácil, en el cual va a ser 100% teórico, ya les informo cómo es, y ustedes simplemente tienen que decir, por ejemplo, una de las preguntas es, ¿qué estableció Michael Faraday? Entonces, ustedes van a decir, Michael Faraday fue el científico que estudió cómo al acercar un magneto o un imán a una bobina, la bobina generaba una corriente eléctrica resultante en el sistema. Eso es lo único que ustedes... Y todo se encuentra contenido, recuerden, en el recurso que ya estudiamos, en todo el recurso que estudiamos. ¿Y qué es el efecto magnético? También verán ustedes, y debes recordar que hay un polo norte y un polo sur en los imanes, ¿listo? Y que eso entonces manda líneas de campo del polo norte hasta el polo sur. Cuando yo encuentro dos imanes con sentido norte-norte, es decir, esta puntica es norte y este es norte, los encuentro, los campos que se encuentran ahí se encuentran superpuestos y tienden a repelerse porque son del mismo tipo, no se atraen, entonces se separan. Pero cuando los invierto y tengo sur-norte, al acercarse, las líneas de campo enviadas por el norte de este imán llegan más rápido al sur, pero no al sur de él realmente, sino al sur de este imán. Entonces se unen y eso hace que se acerquen y se atraigan esos sistemas en el medio. No es complicado, pero entonces todo está aquí viendo los recursos, ¿listo? Y viendo los videos principalmente, ¿listo? Entonces, para las mezclas y tipos de mezclas también es importante que tomemos en cuenta la clasificación que tenemos ahí. Entonces vamos a irnos a la pizarra y vamos a compartir esa parte. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Vamos a tener entonces que tenemos un sistema que nosotros conocemos como materia. ¿Listo? Entonces, esa materia yo la puedo conocer dentro de las muchas clasificaciones que hay, las puedo tener de dos formas. La primera es una sustancia en estado puro. ¿Listo? Cuando tengo las mezclas en estado puro pueden existir de dos formas. La primera como elemento, donde todos los átomos son iguales. ¿Listo? Y acá tenemos compuesto. ¿Listo? Donde dos o más átomos son diferentes, es decir, una mezcla de dos o más átomos, ¿listo? Pero son sustancias puras. Por ejemplo, el hidrógeno que está en la tabla periódica es una sustancia pura. Y el agua que está en nuestra llave también es una sustancia pura porque está formada por agua y oxígeno, pero están unidos y todos ellos no son más que moléculas de agua en todos los sentidos, ¿listo? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo dos compuestos mezclándose o varios compuestos mezclándose? Es donde crean las mezclas.
Las mezclas que son cuando dos o más sustancias se unen para formar un nuevo estado. ¿Listo? Y tenemos entonces dos tipos de mezclas. Mezcla homogénea, la primera, la cual es cuando se distingue una sola fase o se ve, observa una fase. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es lo siguiente. Yo tengo mi sistema, tengo mi vasito. Voy a dibujar dos vasitos aquí. A uno de ellos le adiciono un sólido. Y además de eso, hay un líquido, por ejemplo, ¿listo? Yo coloco aquí mi cucharita y empiezo a agitar, a revolver esto. Después, cuando termina el proceso, cuando termino de agitar, ya solo veo el líquido, solo veo una sola fase. Eso es una fase homogénea. Solo se observa en el medio una sola fase, ¿listo? Y la otra es la mezcla heterogénea. ¿Listo? En la cual se observan dos o más fases. ¿Qué quiere decir esto? Listo, nuevamente vamos con el ejemplo de nuestro vasito. Entonces, yo cojo mi vasito, cojo mis dos sistemas, listo, y en él voy a tener igualmente un líquido, y a este líquido entonces le voy a adicionar, supongamos que piedritas, o un sólido como tal. ¿Listo? Puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser lo que ustedes le hagan. Listo. Lo agito, lo llevo acá y realizo el proceso de agitación. ¿Listo? Cuando lo agito, resulta que acontece que aquí yo observo que de todas formas el sólido que había ahorita está o por ahí flotando, nuevamente está en el fondo, pero yo no creé una sola fase, yo estoy observando que sigue ahí, lo puedo ver y decir, ve, ahí sigue el sólido, ahí siguen las partículas, porque no se desaparecieron. O no veo solamente la fase líquida, entonces a eso es a lo que nosotros llamamos fase o fases diferentes y corresponden a mezclas heterogéneas. Entonces, ¿cuáles hay? Mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas, ¿listo? Entonces, hasta ahí vamos con esa parte. Esa parte es muy fácil. Y lo siguiente son los tipos de separación. Ahí recuerden ustedes que ya entramos a ver nosotros decantación, destilación fraccionada, filtración, que son etapas como yo determino cómo voy a separar. Entonces simplemente es que sepan y tengan a mano los recursos y con ellos podamos nosotros desarrollar este proceso de tipos de mezcla. Lo más difícil de ahí es saber qué es una mezcla homogénea, qué es una mezcla heterogénea y saber clasificarlas. Después de eso ya usted tiene que si es un líquido y un sólido, entonces usted lo puede filtrar porque el líquido lo pasa por el filtro, el líquido pasa y el sólido se queda en el filtro. Que si son dos líquidos, usted lo puede destilar porque tienen puntos de ebullición diferentes, eso lo puede usted evaluar y esa es la parte fácil del sistema. ¿Listo? ¿Qué lo vimos acá en la clase de separación de mezclas? ¿Listo? Esa era la clase como tal que también va a ser evaluada, pero ambas son evaluadas dentro de un solo sistema. Yo le voy a preguntar qué es una mezcla heterogénea, usted va a decir cuál de los dos es, luego qué es una mezcla homogénea, usted va a decir cuál de las opciones es, y después le voy a preguntar si usted tiene tal componente disuelto en tal componente, ¿cuál sería el mejor método de separación? Les voy a poner varios métodos y usted va a decir, lo que usted debe reconocer ahí es, por ejemplo, yo les digo, es un ejemplo, ¿no? No es que vaya a aparecer así, pero les digo, usted tiene agua y piedras. ¿Cuál es el mejor método de separación para esta mezcla? Te va a decir, listo, las piedras son sólidas, entonces yo cojo este sistema, cojo mi filtro, lo paso por aquí y aquí me va a quedar el agua, el líquido, y aquí me van a quedar las piedras atrapadas en el filtro. Ese es un ejemplo y así puede ser. Entonces usted, listo, eso es filtración. Ah, listo, entonces vamos a proceder a buscar dentro de las opciones cuál es el método indicado. Y va a ser más fácil para todos. ¿Listo, muchachos? Con base en eso, luego entramos en la parte de los sentidos. La parte de los sentidos es muy teórica
y por tanto también es evaluada de forma teórica. Entonces ustedes simplemente tienen que saber que hay 5 sentidos. Bueno, no necesariamente hay 5 sentidos, sino que los sentidos que estudiamos con ustedes son 5, porque pues se han determinado que hay más, pero los sentidos básicos son el olfato, que es aquel que nos permite sentir aromas por este pequeño sensor que es la nariz. Tenemos el gusto, que es el que nos permite sentir sabores a través de la boca. Voy aquí al frente a poner los principales órganos. El oído, que es el que nos permite sentir a través de los oídos propiamente, el sonido, nos permite sentir el sonido. Tenemos después, ¿me recuerdan cuál me hace falta? El olfato, el gusto, el tacto, que es el que nos permite sentir sensaciones a través de la piel. Sé que me falta uno. Recuérdenmelo, chicos, ¿cuál es? ¿Ustedes lo recuerdan? Gusto, olfato, oído, tacto y... Permítanme. Entonces, chicos, nos queda la vista, que es el último sentido, la vista, el cual funciona a través del órgano conocido como ojos. Nos permite ver. Ahí tenemos nosotros también, tendremos las catalogaciones, tendremos que ver cuáles son los quimiorreceptores, los mecanorreceptores, que sabemos que, por ejemplo, el tacto es mecanorreceptor, la vista es fotorreceptor, el olfato es quimiorreceptor, el gusto también es quimiorreceptor y el oído es mecanorreceptor. Ahí tienen un resumen general de todo lo que vimos ahí. Y eso es lo que les voy a preguntar. Voy a decir cuál de los siguientes átomos es mecanorreceptor. Este. ¿Cuál de los siguientes sentidos, perdón, es quimiorreceptor? Este. ¿Cuál es mecanorreceptor? Este. Y ahí vamos de forma fácil. ¿Listo? Después seguimos con las sustancias y por ende los estados de la materia. Entonces lo primero que debemos entrar aquí a conocer, y es muy importante que lo recuerden, son que hay 3 estados de la materia en sistemas naturales y aquí en la Tierra. No voy a entrar a hablar del plasma, ¿listo? Pero entre los 3 estados son: cuando tengo estados de agregación donde las moléculas están muy compactas entre ellas, ¿listo? Muy compactas, es decir, muy apretadas la una con la otra, muy en contacto una sobre la otra misma, ¿listo? Cuando están así, esto se conoce como estado sólido. ¿Listo? Ahora, cuando yo cojo ese estado sólido, porque también vimos esa parte, cuando yo cojo este estado sólido y le aplico un poquito de temperatura, le aplico calorcito, lo estoy llevando a otro estado en el cual yo tengo nuevamente mi sistema y lo que voy a tener es, vamos a ver, voy a tener ahora las partículas pero más separadas. ¿Listo? ¿Qué implica eso? Implica que una capa puede deslizarse sobre la otra y así podemos estar deslizando y eso nos da algo conocido como fluidez, y esa fluidez es una característica principal de un sistema o un estado llamado el estado líquido. ¿Listo? Ese es el otro estado que hay. Y si yo le sigo dando calor a este sistema, recuerden que esto es calor, temperatura, le sigo dando calor, voy a tener un sistema en el cual las partículas ya tienen suficiente energía para estar cada una por su lado, y este sistema le conozco como estado gaseoso. Ya también sabemos que lo único que yo requiero para pasar una sustancia de un estado a otro es jugar con su temperatura, calentarla o jugar con su presión, listo, pero en este caso vamos a hablar principalmente de procesos de enfriamiento y calentamiento, ¿listo? Ese es el resumen que tenemos que ver. Y aquí vamos a ver sustancias, estados y mezclas, y es todo lo que ustedes van a repasar aquí dentro de este recurso, el cual también entra dentro del parcial y se les recomienda que lo revisen, ¿listo? Pero, como siempre digo, no es de más un repasoncito. ¿Listo? Ahora, ahí hacemos un paréntesis de la parte de la materia y entrábamos nosotros a estudiar lo que era la estructura celular.
A partir de aquí ya entramos con el concepto de la célula, ¿listo? Por eso es importante que ustedes lean o repasen todos los apuntes que hicimos relacionados a la célula, ¿listo? Entonces lo primero es, vamos a irnos para acá, vamos entonces a tomar aquí en la pizarra las divisiones que nosotros tenemos de la célula, ¿listo? Entonces, partimos nuevamente de un punto de convergencia que es la célula. Lo primero que vamos nosotros a ver aquí, que es lo más importante, es la definición. Les voy a preguntar la definición de la célula. Entonces, para ustedes, ¿qué es la célula? La célula como tal, según el concepto que damos, es la unidad fundamental de un ser vivo que cumple con todas las funciones que requiere para vivir. ¿Listo? Es decir, la célula es ese pequeño ser pequeño, ¿listo? Que puede nacer, crecer, reproducirse y por tanto todas las funciones que requiere: alimentación, respiración, secreción, todas esas. Por tanto, la célula es el componente básico, fundamental de la vida, que puede realizar todas las funciones vitales. ¿Listo? Eso es la célula. A partir de ahí nosotros podemos tener dos tipos de células. ¿Listo? Bueno, vamos en primera instancia a hablar de los dos tipos de células que hay con respecto a una característica importante, a su característica de presentar núcleo. Entonces tenemos dos tipos de células. Las primeras son procariotas. Listo, pro indica antes de y eucariotas. Después de. ¿Qué pasa? Estas células como tal son procariotas sin núcleo definido. Y las procariotas son con núcleo definido. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, lo primero que nosotros tuvimos fue una célula, donde todo, absolutamente todo su material genético se encontraba disperso aquí adentro. ¿Listo? Por ahí se encontraba. Y resulta que ellos, como vivían solitas y se movían por ahí solitas, ellos no necesitaban reproducirse, ellos simplemente vivían y hacían sus cosas. ¿Listo? Pero resulta que acontece que cuando empezó la evolución, empezamos a evolucionar a seres más complejos, algunos de ellos cambiaron y dijeron, no, pero vení, yo necesito organizarme mejor porque cada vez que me voy a dividir o cada vez que voy a tener una célula hija, cada vez que voy a tratar de hacer crecer esa familia que yo tengo, me toca andar recogiendo todo el ADN, andar buscándolo por allá en la quinta porra de mi interior, de mi célula, para poder tenerlo. Entonces simplemente lo voy a agrupar todo en un solo sistema. Y ese nuevo sistema que decidió agrupar es lo que se conoce como el núcleo. Y ahí, para favorecer los procesos de división y todo, decidió meter todo el ADN. Entonces, el ADN está contenido en el núcleo. ¿Listo? Y esas son las famosas células eucariotas. Entonces, tenemos dos divisiones ahí: procariotas antes de eucariotas. Asimismo, nosotros tenemos también, dentro del concepto de célula, tenemos lo que se conoce como células autótrofas y células heterótrofas, que son las que producen su propio alimento, y las que no lo producen, que lo vimos en la parte de nutrición. Pero además tenemos dos tipos de células. Tenemos, o más vale ya, organismos, que los vamos a definir así, como tenemos organismos unicelulares y tenemos organismos pluricelulares. Unicelulares, ¿qué indica? Un solo organismo. Puede ser eucariota o puede ser procariota, por eso lo dibujo con núcleo, pero él tiene aquí sus filamentos, sus cilios, sus flagelos, todo este cuento que hemos visto, sus cilios y sus flagelos, y él solito pues vive como un organismo ahí, básico. Entonces, unicelular, una sola célula viviendo. Pluricelulares, ya tengo un sistema de varias células
que coexisten. Esos somos organismos pluricelulares. Entonces yo puedo hablar de organismos unicelulares, una sola célula, organismos pluricelulares, varias células, y eso las diferentes connotaciones. Pueden ser autótrofas, que generan su propio alimento, heterótrofas, que requieren fuentes de alimento externo, pueden ser procariotas antes de no tener núcleo definido, pueden ser eucariotas teniendo el núcleo definido. Esas son las divisiones que tenemos nosotros para la célula inicialmente. ¿Listo? Y entonces aquí miren, tenemos la estructura celular, tenemos toda serie de organelos y todo ese listado de organelos que nosotros conocemos dentro de la célula. Vengan, para no hacerlo más pesado dibujando, vamos a buscar aquí. ¿Listo? Ponemos célula. Para que ustedes vean simplemente, veamos simplemente el dibujo como tal. Entonces no hay necesidad y los vamos recordando porque ustedes ya lo tienen claro en el sistema. Entonces, simplemente vemos la célula. La célula tiene entonces en su estructura, miren que todos los diagramas ustedes van a encontrar casi lo mismo, tienen su nucleolo presenta ribosomas, retículos, que son todas esas telitas o pliegues que podemos decir que encuentran en la célula, donde se encuentran, de acuerdo a si tiene lisosomas pegados y ribosomas pegados, se llama retículo endoplasmático rugoso, y el liso es el que no se ve nada, que no tiene nada, que estaría por acá, por ejemplo, ¿listo? O está aquí al final, mírenlo, que es simplemente liso. Tenemos mitocondrias, tenemos centriolos, tenemos aparato de Golgi, lisosomas, y todos este tipo de componentes es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Listo? Son las partecitas que cumplen que tiene la célula, y cada uno de ellos tiene una función. Entonces, aquí en nuestro recurso, que se los recomiendo lo vean ahorita, aquí en nuestro recurso, nosotros vamos a tener esas partes, y más adelante aquí vamos a estudiar para qué sirven cada una de ellas. ¿Listo? Recordemos, desde la parte externa, la célula tiene una membrana que nos protege y nos delimita. En su interior hay microtubos que se llaman citotubos, que componen algo que se conoce como un esqueleto, un citoesqueleto. Entonces, esos tubitos son lo que da la forma del citoesqueleto. ¿Listo? Y todo lo que esté adentro en forma de líquido, en forma fluida en el sistema, lo voy a llamar citoplasma. ¿Listo? Y en ese citoplasma, basado en la estructura, vamos a tener unos órganos, así como nosotros que tenemos sangre y fluidos, y ahí están acoplados, incrustados los órganos que nos dan la vida. Así mismo las células, ahí tienen acopladas, incrustadas las estructuras. La principal, el cerebro, que sería el núcleo, contiene el material genético y nos dice qué hacer con nuestro sistema. Después seguirían los pulmones. Por ejemplo, los pulmones son las mitocondrias de la célula que producen respiración o producen energía a través de materia orgánica. Después seguirían los ribosomas que limpian, ribosomas que codifican proteínas para generar nuevos componentes celulares, lisosomas que limpian la célula, cogen lo que no sirve, lo destruyen y lo hacen pequeñito y lo sacan. Después tenemos también los aparatos de Golgi, que son sistemas de producción de proteínas establecidos ahí, y así vamos a tener todas las estructuras que podemos encontrar dentro de las células. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cuál es el objetivo que tengo? En este recorder informarles que por favor verifiquen bien esto de las funciones celulares para que las listemos todas. Aquí de forma general les estoy recordando lo principal del tema. ¿Y aquí qué se va a evaluar principalmente? La función. ¿Listo? Entonces voy a tener aquí, muy comúnmente, como siempre, las opciones A, B, C, D. Y ya saben cómo funcionan los exámenes conmigo, entonces les voy a decir. Pregunta 1. ¿Qué hace la mitocondria? Entonces usted ya sabe que la mitocondria es la que produce energía en la célula, entonces va a decir, la A es producción de energía, bien, sale. Después la segunda pregunta, con las mismas 4 para que vean que no hay necesidad, ¿qué hace el lisosoma? Usted que ya lo sabe, va a buscar. Y mire qué paso usted va teniendo la oportunidad de descartar. ¿Listo? La tercera pregunta, el núcleo. Usted ya, listo, de las que me quedaron, la D. Y la cuarta pregunta ya no es más que la última, verificación de la C. ¿Listo? Entonces, de las mismas 4 respuestas, yo les puedo sacar 4 preguntas, que es lo que van a encontrar en el examen, pero usted tiene que tenerla clara esa, poder decir qué función cumple cada uno de ellos. ¿Listo?
Ese es el esquema que vamos a tener para el parcial como tal. Entonces, después tenemos la estructura de la membrana celular. Aquí lo que debemos nosotros recordar siempre es que la membrana celular es una membrana lipídica y es una bicapa. ¿Qué quiere decir eso? Entonces tengo lípidos son esto. Entonces una cabeza polar con una colita apolar, entonces ellos se ubican así. Puedan que todos ellos se orientan. ¿Por qué? Porque aquí afuera hay agua. ¿Listo? Al aquí afuera haber agua, entonces lo que son las cabezas polares, que son ¿qué? Hidrofílicas, se orientan hacia allá. Es como si a usted le gustan los carros y va pasando un desfile, pues usted se pone a verlos, ¿listo? Y aquellos que no les gustan miran para otro lado. Entonces, estas que son las apolares, que no les gusta agua, miren, miran para otro lado. Pero resulta que acá dentro de la célula también hay agua. Entonces, ¿qué pasa dentro de la célula también? Las que están adentro dicen, no, nosotros nos ponemos a mirar el agua, y las colas que no les gusta el agua se van hacia afuera. Y se crea una bicapa, ¿listo? Porque una primera capa de lípidos con todas las cabezas apuntando hacia afuera y después una segunda capa de lípidos con todas las cabezas apuntando hacia adentro. Eso es la bicapa lipídica como tal. ¿Listo? ¿Qué funciones permite? Ya ustedes van a evaluar en el recurso, pero la principal función es la de delimitación y darle estructura a la célula y mantener todo compacto dentro de ella. Entonces, otra que permite es que a través de su sistema vamos a encontrar una serie de sistemas de acceso, una serie de puentes, llamémoslo así, túneles, ductos, que me van a permitir a mí atravesar la célula. Esos comúnmente se llaman proteínas transmembranales y las proteínas pueden tener aquí vinculados ciertos receptores que son receptores tipo glicosídico, tipo iónicos, receptores aquí que cuando llega una señal química ellos se pueden plegar, pueden desdoblarse e ingresar el mensajero o en su defecto liberar acá la respuesta. ¿Listo? Eso también lo vemos aquí en el recurso y también se les va a preguntar principalmente por la función. Aquí simplemente es teoría. Yo les puedo preguntar, la célula es una capa A, bicapa lipídica, B, bicapa sérica, C, bicapa proteica, C, monocapa lipídica, y ustedes tienen que saber que, listo, la célula es una bicapa, dos capas, una arriba, otra abajo, lipídica. ¿Listo? Y ya ustedes van dando las respuestas de ese sistema de forma fácil. ¿Listo? Y aquí también nosotros ya entramos a evaluar las clases de célula que teníamos. ¿Listo? Recuerden ustedes que cuando hablamos de las clases de células ya hablábamos de autótrofa, heterótrofa, hablábamos de pluricelular, unicelular y cómo variaban los organelos de una a otra. Por lo menos recordábamos que las que son procariotas tenían en su estructura externa, tenían una coraza que la recubre, tenían cilios que eran pelitos, así que salían que le permitían a ella fijarse y moverse, y tenían unas colas que les permitían mediante el movimiento desplazarse. Esas son las diferencias y esas muy posiblemente estarán en el parcial para que ustedes. Entonces, ¿qué clases de célula hay? Nuevamente revisamos este recurso y desarrollamos ese sistema. Aquí vamos a ver nosotros la importancia de la membrana celular que ya se ha visto el día de hoy. Y antes de que se nos acabe el tiempo para el recurso, porque ya se nos está acabando, también vamos a ver lo que es el transporte celular. Recuerden que aquí en el transporte celular sea algo que tienen que prestar atención y es la parte de la ósmosis, la parte de la concentración externa, la concentración interna. Cuando están iguales son isotónicos, entonces no fluye agua en ninguno de los dos sentidos. Cuando la concentración externa es más grande y la concentración interna es más pequeña, se llama hipertónico. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Aquí hay mucha concentración, aquí hay poca. El agua que está afuera va a ingresar al sistema y la célula estalla. Eso se llama un proceso hipertónico. Hipotónico es lo contrario, en la célula hay más y afuera no hay nada. Entonces, el agua que está aquí intenta salir
empieza a salir para disolver acá y la célula se hace pequeña, se contrae, se arruga. Eso se llama un proceso hipotónico, ¿listo? Esos son los que ustedes van a tener que evaluar aquí dentro del transporte. Entonces yo les voy a decir, ¿qué pasa cuando una célula entra a un medio y la célula se contrae? Usted va a decir, ah, listo, el profe dijo que eso era un medio, ¿por qué? Afuera estaba más diluido, entonces se salía el solvente de la célula. Eso es un medio hipotónico. Entonces, entra un medio hipotónico que se estalla. Afuera hay mayor concentración y el agua. Entonces, eso va a ser lo que vamos a evaluar. ¿Listo? Reconocer los diferentes medios. ¿Listo? El hipertónico, el hipotónico y el isotónico. ¿Listo? Después tenemos, ya como tal, nosotros entramos a todo el desarrollo del ciclo celular. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Nos quedan 2 minutos para terminar la sesión del día de hoy. ¿Hasta ahí tienen ustedes alguna pregunta? Entonces, permítame, voy nuevamente a detener la grabación para que quede registrado. A partir de mañana ya estudiamos con fuerza lo del ciclo celular y la división y la mitosis, todo lo que viene de aquí para abajo. ¿Listo? Permítame.